Muy buenos días, estudiantes. Vamos a empezar nuestro trabajo de la página 60 del libro. Vamos a resolver algunos problemas de esta página. Por ejemplo, vamos a ver el número 1. Dice, cuando uno quiere resolver un problema con ecuaciones, siempre tienes que leer el problema dos veces. La primera vez para comprender de qué trata el problema, identificar la incógnita, y en la segunda lectura vas a plantear la ecuación y vas a resolver la ecuación. En ese orden. A ver, el problema dice número 1. A cierto número se le aumentó 35 unidades. A cierto número se le aumentó 35 unidades. Y se obtiene como resultado 83 unidades. ¿Cuál es dicho número? Es la pregunta. En la pregunta siempre te va a dar la incógnita. Te van a pedir, te van a indicar cuál va a ser la incógnita. En este caso, la incógnita aquí vendría a ser el número. Coloquen ahí como incógnita el número. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a colocar acá. El número sería la incógnita. El número sería el valor de x. Perfecto. Entonces. Bien, pero ¿qué más podría ser? En la segunda lectura ya planteas la ecuación. Dice, a cierto número se le aumentó 35 unidades. Coma, me detengo ahí. En la coma me detengo. Como el número es x, y dice se le aumentó 35 unidades, ¿qué tendrías que colocar? Más 35. Más 35. Claro, porque al número x le estás aumentando 35 unidades y ahí obtendrías como resultado 83. Bien, lo que se hace a continuación simplemente es resolver la ecuación, que significa que el 35 que está sumando al x aplicando la transposición de términos pasa a restar 83. Le tendrías que restar 83 menos 35. ¿Y cuál sería el valor de x? ¿Cuál sería el valor de x? Lo que tienen que hacer ahora es calcular la diferencia. 48. Ahí está, 48. El número acá sería 48. Perfecto. El número es 48. Así como trabajas, has planteado este problema, ¿no? En el cual te decía que se le aumentó 35 unidades y lo plasmaste en la ecuación. El problema número 2 tampoco no es muy diferente a él. Vamos a leer el problema número 2. Dice, si a un número le disminuimos 43 unidades, se obtiene un resultado de 90. Y la pregunta es, ¿cuál es el número? Ajá. Entonces lo primero que haces en la pregunta es identificar la incógnita. Si te preguntan cuál es el número, ¿cuál sería la incógnita? X. El número sería la incógnita. El número sería la incógnita en este caso. Bien. Voy a colocar el número. Bien. Esa sería la incógnita. Profesor, en la 1 hay que marcar, ¿no? La respuesta, ¿no? No, en la 1 tienes que resolver el ejercicio. Por eso les pedí, a ver, escúchame, por eso tienen que estar atentos a lo que yo les he indicado previamente en la clase. Para no No, explicarles. profesor, que yo ya copié todo, solamente digo Entonces, que continuamos. hay que marcar la letra. Continuamos entonces la clase. Ya, estar atentos. Si a un número dice le disminuimos, ya sabemos que el número es x. Y si le disminuimos 43 unidades, ¿cómo se expresaría esta situación? X menos 43. Así es, porque al decir disminuir le estás restando 43 unidades. Bien. Y ese resultado que obtienes será igual, en este caso, a 91. Aplicando la transposición de términos, el 43 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Sumar. Tenemos que sumar 91 más 43. Y a calcular 91 más 43, ¿cuánto sería? 134. 134. Es decir, en este caso, el número es 134. Bien. Listo. Vayan trabajando. Bien, estudiantes. Ahora vamos al problema número 3 y al número 4. En el número 3 dice,
Se sabe que la suma de dos números es 57. Dos números sumados me dan 57. Si uno de los números es mayor que el otro en 19 unidades, hallar el número mayor. Ahí me detengo. Si a mí me piden que halle el número mayor, ¿qué significa? Tácitamente, que si hay un número mayor, también ¿qué debe haber? Un Número menor. obviamente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, acá colocamos el número mayor. Vayan trabajando conmigo. ¿Ah? Acá habrá un número mayor y obviamente tiene que haber un número menor. Pero vamos a identificar quién es quién. Vamos a leer en la segunda lectura. Dice que esos dos números, el mayor más el menor, suman, porque ahí te dice suman, 112. Si tú sumas el mayor más el menor, va a salir 12. 112. Pero uno de ellos es, perdón, el problema 3, disculpe. Se sabe que la suma de dos números es 57. O sea, si sumas el mayor más el menor, me va a salir 57. Eso te indica el problema 3. Pero uno de ellos es mayor que el otro en 19 unidades. Entonces, ahí te pregunta, ¿conoces cuánto es el menor para definir ello? No, pero Bien. debe ser X. Muy bien. Pero el mayor es 19 unidades más que el menor. Entonces, ¿cómo sería el mayor? X más 19. X más 19. X más 19. Ahí está. Porque uno de ellos es mayor que el otro en 19 unidades. O sea que si el menor es X, el mayor tiene que ser 19 unidades más, ¿no? X más 19. Perfecto. Eso es lo que ya hemos planteado. Y además se sabe que la suma de los dos números es 57. Listo. Ahí sumamos los dos números. Es decir, sumamos el número mayor, que es X más 19. Lo sumamos Más con el X. número menor, que es X. Y la Igual suma de a ambos 57. es igual a 57. Cierren el micrófono, por favor. Bien. Entonces ya está, profesor, planteada la ecuación. La suma de los dos números es 57. Y según el problema, para encontrar X, para encontrar el número mayor, primero tengo que encontrar X. Ahí es donde nosotros tenemos que sumar en este caso los valores de X primero. Ahí está. Cierren los micrófonos, te voy a explicar para todos. Acá tendríamos que sumar X más X. Al sumar X más X, ahí tendríamos nosotros 2X como resultado. Ahí sería 2X. Muy bien. Y este 19 que está sumando al 2X, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Ahí está. Este 19 que acá estaba sumando, pasa al otro miembro de la ecuación a restar a 57. Por eso es que ahí vas a restar 57 menos 19. ¿Te das cuenta? Al restar 57 menos 19, ¿cuánto se obtiene? 38. 38, muy bien. Y acá estamos viendo que el 2, al decir 2X, el 2 está multiplicando al X. El 2, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A dividir. Dividiendo. Entonces, ahí la ecuación quedaría así. Presta atención para que veas cómo vas a trabajar la división en tu examen. Ahí sería 38 la diferencia. Y cuando vas a dividir, coloca el slash. Cuando tú digites ahí en tu prueba, coloca el slash. Ahí se va a entender que es una división. ¿Te das cuenta? Y el 2 pasa a dividir 38 entre 2. Ahí se entiende que estás dividiendo 38 entre 2. ¿Y cuánto es 38 entre 2? 19. El valor de X es igual a 19. Bien. Listo, ya encontramos el valor de X. Pero a ti, ¿qué te pide allá? Vean, ¿qué les pide allá el problema? Hay el número mayor. Entonces, ahora vamos a encontrar el número mayor. Ahí no cabe el problema. Así, acá recién termina el problema. El número mayor a que era igual, según lo que habíamos definido al inicio,
X más X más 19. Muy bien. ¿Cuánto vale X? 19. 19. Entonces sumamos, como X vale 19, sumamos 19 más 19. ¿Y cuánto es 19 más 19? 38. 38. El número mayor en este caso era 38. Y para ello primero teníamos que haber encontrado cuánto valía X. El número mayor es 38, el número menor 19. Así es. ¿Comprendieron? Sí, Profesor. Muy bien. sí, profesor. Muy bien. Vayan trabajando, por favor. 30 segundos para terminar. A ver, mira el problema número 4. Dice, si dos números suman 112 unidades. Ahí está, muy parecido al anterior. Dos números suman 112 unidades. Pero acá además te dice, uno de ellos tiene que ser 24 unidades menos que el otro. Uno debe ser 24 unidades menos que el otro. Y te pide, calcula el menor de los números. Muy parecido al anterior, pero mira cómo se plantea este problema. Observa, acá te habla de dos números. Obviamente, profesor, al decirme que hay un número menor, también hay un número mayor. Entonces, hay un número mayor y también hay un número menor. Ahí está. Al leer la lectura, ya te das cuenta de eso. Pero el problema me dice en la número 4. Los dos deben sumar 112 unidades. Muy bien. Los dos tienen que sumar 112 unidades. Pero todavía no sé quién es quién. Acá viene donde tú debes plantear correctamente. Pero uno de ellos es 24 unidades menos que el otro. La pregunta es, ¿conoces el otro número? No. No. Ese otro Nombra número, X. ese otro número sería el número mayor. Ese sería el número mayor. Porque el número menor es 24 unidades menos. O sea, 24 unidades menos que el mayor. O sea que el menor tiene que ser X menos 24. 24 unidades menos que el mayor. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Te das cuenta. Y haz la analogía con respecto al otro problema. Es muy parecido. En el problema 3 decía, si uno de ellos es mayor que el otro, o sea, el otro tiene que ser el menor. Por eso es que al menor se le colocó esto. Profesor, es parecido, pero Así es. ahí era, en el anterior era suma y ahora es resta. Es que le voy a sumar al mayor, porque el mayor tiene que tener más cantidad. Y en el problema siguiente les voy a restar, pero en el menor, porque el menor debe tener menos cantidad. Es por esa relación que se coloca así. Bien, entonces, pero el problema me decía que ambos números, esos dos números suman 112 unidades. Es decir, si yo sumo el mayor más el menor, la suma de ambos tiene que ser 112 unidades. Muy bien. Al igual que en el caso anterior, estudiantes, acá en primer lugar sumamos X más X. ¿Y cuánto es X más X? 2X. Listo, ahí está. Comenzaste a resolver ya la ecuación, porque ya planteaste bien al inicio. 2X. Entonces, ahora te preguntas, ese 24 que está restando a 2X, ¿cómo pasa al otro Está miembro de la ecuación? sumando. Entonces ahí tendríamos 112 más 24. ¿Cuánto sería la suma de 112 más 24? 136. Muy bien. Ahora, al igual que en el caso anterior, el 2x significa 2 multiplicado por x. Entonces, si el 2 está multiplicando al valor de x, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Pasa Dividiendo. Entonces, la ecuación te quedaría de la siguiente manera. Que x sería igual a 136 dividido. Ahí está.
dividido entre 2. ¿Te das cuenta? 136 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 136 dividido entre 2? 68. Ahí está. 68. 68. Muy bien. Listo. Este es el valor de X. X es igual a 68. Perfecto. Y ahora vuelves a la pregunta y observas qué te ha pedido calcular. ¿Qué te ha pedido el problema que debes calcular? Problema 4. X menos 24. Así es, te ha pedido calcular el número menor. 68 menos 20. Es correcto, así es. Te ha pedido calcular el número menor, es decir, X menos 24. Pero como X, ¿cuánto vale? Ya lo tienes ahí. Ya tienes el valor de X. X vale 68. Muy bien, ya 68. Ya, Estamos 68 menos 24. ¿Y cuál sería el número menor? 44. 44. Ahí está el resultado. ¿Vieron? Súper sencillo para trabajar. Vayan trabajando por favor en casa. Muy bien. Vamos ahora al problema número 12. De forma inmediata trabajen conmigo. Dice, hace 24 años David tenía 18. Hace 24 años David tenía 18. Y la pregunta es, ¿qué edad tendrá dentro de 4 años? ¿Qué edad tendrá dentro de 4 años? Entonces, lo primero que te preguntas es, ¿de quién estamos hablando en el problema? De David. De David, muy bien. Para responder la pregunta, primero, ¿qué tendrías que conocer? La edad. La edad ¿La edad de quién? actual. La edad De actual David. de David, obviamente. Ahí está. Como no la conoces, ¿cómo le llamamos? X. X. X es la edad actual de David. ¿Te das cuenta? Vayan trabajando conmigo porque así, por eso en la lectura hay que saber comprender rapidito de quién estamos hablando en este caso. Bien, pero dice que hace 24 años. A ver, en el tiempo, ¿qué significa la palabra hace? ¿Ir al futuro o ir al pasado? Tiempo pasado. Al pasado. Es decir, que a la edad de David, hace 24 años, ¿qué edad tenía? Ahí tendría que ser 18 años. 18. Es decir, que a la edad de David, que es X, si le restamos 24 años, claro, porque dice hace 24 años, si le restamos 24 años, esa edad que hubiera tenido antes sería 18 años. Bien. Y ahora sí, resolvemos la ecuación. El 24 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Sumando. Entonces tendríamos que sumar 18 más 24. ¿Y cuánto es 18 más 24? 42. Así es. Y ahora viene la pregunta que te hago. Te hago en este caso. X es igual a 42. ¿Qué significa ello? La edad de David es 42. Muy bien. Esto significa que David tiene 42. La edad actual de David es 42. Perfecto. Ahí está. Ya encontramos la edad actual de David. David tiene 42 años. Perfecto. Muy bien. Ya lo encontramos. 42 años. Perfecto. Bien. Ahí está la edad actual de David. Y ahí algunos dirán, profesor, la respuesta es la alternativa A. Un momentito. Lee la pregunta. ¿Qué edad tendrá dentro de 4 años? Hay que multiplicarlo por 4. Un instante. No, de hay que análisis. sumarlo más Hay 4. que sumarlo más 4. Así es. Cuando dice la palabra dentro de 4 años, Se refiere al futuro. al futuro, muy bien, se refiere al futuro. Es decir, que si David tiene en este momento tiene 42 años, Se entonces... le tiene que sumar más Más 4. 4 Muy que bien. sería Igual a 46. Perfecto. Dentro de 4 años, David tendrá 42 más 4,
46 años. No se multiplica por 4. Y aún así, observa, pues, ¿no? Si multiplicamos 42 por 4 sería 168. ¿Podrías encontrar una persona que tenga 168 años en la actualidad? No, porque No puede ser posible. Es muy imposible, ¿no? En la actualidad sería imposible. Entonces, porque no es difícil llegar a esa edad. Entonces, ahí está el problema número 12. Y el problema número 13 se resuelve muy similar. Observa. Dice, dentro de 48 años. Ahora te dice, dentro de 48 años. Elena tendrá el triple de la edad que tiene ahora. Punto. Ahí me detengo. Y la pregunta ahí sí es directa. ¿Cuántos años tiene Elena? Y ahí tú te preguntas. ¿Conoces la edad de Elena? No, entonces se le llamaría X. Muy bien, entonces colocamos ahí. La edad de Elena La de Elena es igual a es X. igual a X. Perfecto, porque no la conozco. Pero leamos por segunda vez el problema. Y interpretemos la coma. La coma es fundamental, no te olvides. Dice, dentro de 48 años, coma, ahí me detengo. Para saber la edad de Elena dentro de 48 años, si Elena tiene X, ¿cómo sería dentro de 48 años? Traduzcan ahí. ¿Más 48? Así es, porque dice, dentro de 48 años, si Elena tiene X, si Elena, le da Elena es X, dentro de 48 años tendría que ser X más Sería 48. X más 48. Claro, porque te estarías yendo al futuro dentro de 48 años. Pero en el futuro, Elena, ¿qué tendrá? Cuando dice la palabra tendrá, está diciendo tendrá igual ¿a qué? a 3X. Al triple de la edad que tiene ahora. Perfecto, a 3X. Muy bien planteado. Porque dice tendrá igual al triple de la edad que tiene ahora. Entonces, como ahora tiene X, en el futuro tendrá el triple, 3X, igual a 3X. Ahí está, alumno. Bien, ¿y cómo se resuelve esta ecuación, profesor? Aplicando la transposición de términos. Observa. Este X está sumando a 48. Y si este X está sumando a 48, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Sumando. Sumando. A ver, si un número o una cantidad está sumando en el primer miembro de la ecuación, ¿cómo pasa al segundo miembro? A Restando. eso tienes que tener bastante cuidado. Ese X que está, por favor, ese X que está sumando pasa al otro miembro de la ecuación a restar. Entonces ahí quedaría 48 es igual a 3X menos X. Muy bien. Menos X. Ahora lo que viene a continuación es restar 3X menos X. ¿Cuánto sería? 2X. 2X. Es decir, que 48 debe ser igual a 2X. Y tú ya sabes que cuando tengas una expresión que te indique en 2X, el 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Dividir. Dividiendo sería 2 entre 48 igual a 24. No es correcto. Ordénalo bien. 48 entre 2. Claro, porque el 2 va a dividir a 48. No al revés, no 48 divide a 2. El 2 pasa a dividir a 48. Y ahí tendríamos 48 entre 2. En ese orden. Igual a 24. Así es, en ese orden. Y acá es muy importante que sepas pasar. El 2 está pasando a dividir. Y no porque te salga el mismo resultado. O pienses que te sale el mismo resultado, porque no sería lo mismo. Ahí el 2 pasa a dividir a 48 y el valor de X, ¿a qué sería igual? Como bien ha mencionado, 24. Muy bien. ¿Y X qué era? ¿Qué era X? X La igual a edad 20.
X es igual a 24. ¿Y qué significaba X en nuestro problema número? La edad actual de Elena. Muy bien, la edad actual de Elena. Entonces, Elena, ¿cuántos años tiene? 24. 24. Ahí está, se acabó el problema. Bien, vayan terminando ahí, niños y niñas. Terminé, teacher. Elena tiene 24 años. Muy bien. Bien, hasta ahí nuestro repaso previo a su repaso. ¿Ah? Recuerden que hay que tengan su hojita a la mano, tengan su hoja a la mano, ¿sí? Para que hagan sus cálculos. Si hay preguntas abiertas. Profesor, voy a sacar esta hoja que tengo a mi costado y voy a poner Nos otra. vemos en porque 10 si minutos, no me voy a... profesor. Nos vemos en unos minutos, niños y Nos niñas. vemos en 10 minutos. Está- Veremos están después con de sus los hojitas listas. sociales. Muy bien. Nos Hasta vemos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.